Buenos días, jóvenes estudiantes. El día de hoy les voy a dar unas indicaciones para poder desarrollar nuestras actividades de la semana 13 del área de matemática. Bien, la actividad del día de hoy se llama Ayudamos en la toma de decisiones haciendo uso de las medidas de tendencia central, día 3. Vamos a empezar dando lectura a la situación. Una buena toma de decisión. El entrenador de básquet de una institución educativa debe elegir a uno de los dos deportistas que están en la banca para que ingresen al campo en un partido decisivo durante los Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Para tomar la decisión, consulta una tabla con la puntuación de cada uno de ellos en los partidos anteriores. Los puntos anotados por cada deportista en los 5 últimos partidos figuran en la siguiente tabla. Entonces vemos alguna tabla, partido, primer, segundo, tercer, cuarto y quinto partido, y los deportistas son Pablo y Claudio. Ahora vemos los puntajes, ¿no? En el primer partido Pablo hizo 14 puntos y Claudio 12. En el segundo Pablo 14 y Claudio 16. Y así hasta el quinto partido, en el cual Pablo hizo 20 y Claudio hizo 14 puntos. Ahora, en base a esta tabla vamos a responder la pregunta: ¿cuál de los dos deportistas debe ingresar al partido decisivo y por qué? Bien, para poder dar respuesta a esta pregunta vamos a revisar nuestra guía, con lo cual vamos a poder dar respuesta a las preguntas del extracto del libro, que son estas acá, las que están en la página 14 y 15. Revisamos el extracto del libro. Acá nuevamente nos indican la misma situación que en la guía y vamos a empezar a dar respuesta a estas preguntas. Bien, ayudamos en la toma de decisiones haciendo uso de medidas de tendencia central. Vamos a empezar explicando la primera parte, situación 1, página 13. El entrenador tiene que escoger a un jugador que está en la banca en base a la tabla que se tiene. Entonces, esos son los resultados de los 5 últimos partidos. Vemos que Pablo en el primer partido obtuvo 14 y Claudio 12 puntos. Y acá nos van indicando, ¿no?, los puntajes que han sacado en el segundo, tercer y quinto partido. Ahora, en base a esta tabla, ¿cuál de los deportistas debería ingresar al partido decisivo y por qué? Vamos a empezar dando respuesta. Comprendemos el problema. ¿A cuántos deportistas debe seleccionar el entrenador? Entonces el entrenador debe seleccionar a uno de entre los dos deportistas que están en la banca. ¿A cuántos partidos corresponden los puntajes de cada deportista? Corresponde a los últimos 5 partidos. ¿Qué te pide allá en la pregunta de la situación? Elegir a uno entre dos jugadores para que jueguen el partido final, considerando la efectividad de su juego a partir de los datos de la tabla. Entonces ya con estas respuestas podemos responder esta parte que comprendemos el problema. Sigo respondiendo. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son estadígrafos de posición que tienden a ubicarse cerca al centro de la muestra ordenada y describen a todo el conjunto de datos con un solo valor. Las medidas de tendencia central son la media, mediana y moda. Después nos da unas definiciones de cada una de las medidas de tendencia central. La media aritmética se halla, calculando el promedio de todos los datos. La mediana, para calcular la mediana, ordenamos los datos y elegimos el que está en el medio. La moda es el dato que más se repite. Estos 3 medidas de tendencia central lo vamos a ver más adelante. Diseñamos un plan o estrategia. Entonces acá nos propone un procedimiento para poder dar respuesta a la pregunta planteada. Ejecutamos la estrategia o plan. Ordena de forma creciente los puntajes que obtuvieron Pablo y Claudia en los 5 partidos. Entonces acá tenemos la tabla con los puntajes y empezamos ordenando a lo que es Pablo. Nos fijamos en esta fila y vemos que el mínimo valor es 6, ¿no? Entonces eso es lo que han hecho. Consideramos acá primero el 6, de ahí vendría el 10, de ahí vendría el 14, de ahí de nuevo vemos que hay otro 14 y por último el valor más alto, que es 20.
Ahora de forma similar vamos a hacer para Claudio. El menor valor sería 12. Después vendría el 13. De ahí le seguiría 14. De ahí 15. Y el más alto valor sería 16. Entonces esa es la forma como se ha conseguido tener esta tabla ordenada. Entonces en base a esta tabla vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. 2. Calcula la moda de los puntajes que obtuvo cada deportista. Vamos a calcular la moda. Ahora la moda, ¿cómo la vamos a definir? La vamos a definir como una MO. Ahora la moda es el dato que más se repite. Para el caso de Pablo vemos que el dato que más se repite es 14. Entonces su moda va a ser 14. Bien, entonces tenemos la moda de Pablo 14. Ahora para el caso de Claudio, en el caso de Claudio el dato que más se repite, vemos que no hay un dato que más se repite. Cada valor se repite una sola vez. Entonces decimos que en el caso de Claudio no tiene moda, por lo tanto es amodal. Este símbolo de acá se lee por lo tanto. Es amodal, este A significa sin moda, es amodal. 3. Calcula la mediana de los puntajes obtenidos que obtuvo cada deportista. Entonces ahora vamos a calcular la mediana. Ahora la mediana la vamos a denotar como ME. Bien, para eso tenemos los datos ordenados y la mediana es el valor que está en el medio. Entonces, como hemos ordenado, el valor que está en el medio vemos que es 14 para el caso de Pablo. Entonces la mediana para Pablo es 14. Ahora para Claudio igual, ordenado de forma ascendente, el valor que está al medio también es 14. Entonces vemos que para Claudio también la mediana va a ser 14. Entonces acá en el caso de las medianas coinciden, ¿no? La mediana para Pablo y para Claudio es 14. 4. Calcula la media aritmética de los puntajes que obtuvo cada deportista. Vamos a calcular la media aritmética. Ahora la media aritmética la vamos a definir como la media aritmética la vamos a designar como una X con una barra en la parte de arriba. Entonces vamos a empezar calculando para Pablo. Ahora, ¿cómo calculamos la media aritmética? Vamos a sumar todo el valor de cada uno de los datos y le vamos a dividir entre el número de datos. El número de datos es 5. Entonces vamos a tener de la siguiente forma. Para Pablo, la media aritmética va a ser igual a 6 más 10 más 14 más 14 más 20 entre el número de datos. ¿Cuántos datos hay? Hay 5. Entonces entre 5. Ahora todo esto va a ser igual a ¿cuánto? Sumamos todo lo del numerador. Esto nos da 64 entre 5. Y 64 entre 5 nos da 12.8. Entonces la media aritmética para Pablo es 12.8. Ahora de forma similar hallamos para Claudio. Sumamos todos los datos. 12 más 13 más 14 más 15 más 16 entre el número de datos que es 5. Sumamos todo lo del numerador y nos da 70 entre 5. Y 70 entre 5 nos da 14. Entonces decimos que la media aritmética para Claudio es 14. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Organiza la siguiente tabla. En la siguiente tabla los valores de la media aritmética, la mediana y la moda que calculaste. Bien, en esta tabla podemos ver la media aritmética que acabamos de calcular. Bien, esto lo definíamos con la X. Para Pablo nos salió 12.8 y para Claudio 14. Luego la mediana lo denotábamos con ME.
Para Pablo nos salía 14 y para Claudio también nos salió 14. Luego tenemos la moda, que lo denotamos con MO. Para Pablo nos salió 14, pero para Claudio, como no había un valor que se repetía más que el resto, no dijimos que era amodal. Describe lo que observas en los resultados de la tabla. Entonces, ¿qué vemos en los resultados de la tabla? En lo que respecta a la media aritmética, vemos que Claudio tiene una mayor media aritmética que la de Pablo. En lo que respecta a la mediana, vemos que ambos valores son iguales. No tanto para Pablo y para Claudio, 14 y 14. La moda solamente hay para Pablo, no para Claudio, como señalamos, es amodal. ¿A qué deportista elegirá el entrenador para el partido decisivo? ¿A qué deportista elegirá el entrenador para el partido decisivo? Explica. Bien, como vemos, no podemos tomar una decisión respecto a la mediana porque ambos datos son iguales. Respecto a la moda, vemos que Claudio no nos permite determinar una moda. Entonces nos queda definir en base a la media aritmética. Vemos que la media aritmética para Claudio es mayor respecto a la de Pablo, entonces el jugador que vamos a escoger es Claudio. Luego respondemos, reflexionamos sobre el desarrollo. De acuerdo con tu respuesta a la pregunta 7 de ejecutamos la estrategia o plan, ¿por qué no escogió al otro deportista? Justifica tu respuesta. Lo mismo que le señalé anteriormente. No escoge a Pablo porque la media aritmética es menor respecto a la de Claudio. Y como ya habíamos visto, no se puede tomar una decisión respecto a las otras medidas. Para seguir aprendiendo en casa, esto lo vamos a ver el día de mañana. Bien, en base a eso vamos a dar respuesta a todas estas preguntas. Acá tenemos hasta la pregunta 7 y la última. Y bien, eso sería todo por el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.